Bien, conocemos la forma, la propiedad y los elementos de la elipse. En este vídeo vamos a intentar entender el significado de la ecuación de la elipse. Pasamos a la siguiente lámina y nos aparece el siguiente gráfico. Me dan un eje de coordenadas. Primer detalle, para evitar complicar mucho la vida, mirad. Ya os he comentado en su momento que la elipse no tiene por qué tener el centro en el origen de coordenadas. Segundo detalle, también os he comentado que puede estar girada en cualquier posición. Nosotros de momento solo vamos a estudiar elipses que cumplen la siguiente condición. Pueden tener el centro en cualquier punto, pero el eje mayor va a ser paralelo al eje X y el eje menor va a ser paralelo al eje Y. Es decir, solo vamos a estudiar la ecuación de la elipse cuando está orientada de esta forma. No vamos a estudiarla para distintas orientaciones. Hecha esta aclaración, empieza el razonamiento. Para hallar la ecuación de una elipse, de la misma forma que para hallar la ecuación de una circunferencia, necesito un punto genérico, necesito las coordenadas del centro y necesito conocer el radio. Para hallar la ecuación de la elipse se necesita un punto genérico simbolizado con la letra P. En este caso, yo he tomado este punto simbolizado con la letra P de coordenadas X, Y. Es decir, cuando nosotros veamos en la ecuación de la elipse la expresión X, Y, representan cualquiera de los infinitos puntos de la elipse. Segunda cuestión. Necesito las coordenadas del centro. Genéricamente, X sub 0 y sub 0. Necesito el semieje mayor. Recordad que la distancia entre A y A', denominados vértices, es el eje mayor, y de O a A o de A a O se denomina semieje mayor. Simbolizado con la letra A, OA, si os fijáis en la lámina, lo hemos representado con la letra A. Necesito el semieje menor. De B a B', denominábamos eje menor, el segmento BO es el semieje menor. Vamos a representarlo con B minúscula. Ecuación de la elipse. Este regalito que aparece en la lámina. Yo en este vídeo no voy a hacer la deducción, solamente que sepamos que existe esta expresión matemática denominada ecuación de la elipse. Significado. Si analizo la expresión, lo que acompaña en este caso a la X es el primer valor, es decir, la coordenada en el eje X del centro, lo que acompaña a la Y, segunda coordenada del centro, denominador de la primera fracción, semieje mayor elevado al cuadrado, denominador de la segunda fracción, semieje menor elevado al cuadrado. Repito, expresión matemática que coincide o representa la ecuación de la elipse. Y detalle curioso. Hemos dicho que vamos a estudiar dos tipos de elipses. Aquellas en las que el eje mayor es paralelo al eje X y el eje menor es paralelo al eje Y. Y el segundo caso, en vez de tener el centro en el origen de coordenadas, puede estar desplazada en cualquier posición. Pues bien, de la misma forma que en la circunferencia hablamos de la ecuación reducida, es aquella en la que el centro va a estar coincidiendo con el origen de coordenadas. La ecuación reducida de la elipse es extraordinariamente sencilla. Si la ecuación reducida es cuando el centro está en el origen de coordenadas, quiere decir que esos valores valen 0. X menos 0 quedaría X y menos 0 quedaría Y. Esta expresión matemática se conoce con el nombre de ecuación reducida de la elipse. Característica de la ecuación: el centro está en el origen de coordenadas. Y de la misma forma que en la circunferencia, de esta ecuación
llegamos a la llamada ecuación general, vamos a ver en este vídeo cómo pasamos a la ecuación general. Desarrollo bastante desagradable, pero es lo que toca. A mí las cónicas no me gustan nada. Hay mucha parte memorística. Vamos a hacer la deducción de la ecuación general de, en este caso, la elipse. Tengo preparado el desarrollo para no extender el vídeo. Analizo la expresión. El sentido común me dice que tienen preferencia las potencias y el común denominador. Vamos a hacer común denominador. El común denominador de la expresión a cuadrado por b cuadrado. Multiplico por b cuadrado y multiplico al numerador, en este caso por a cuadrado. Común denominador también en el 1, aparece esa expresión. Podéis parar el vídeo y analizar el común denominador. Desarrollo los cuadrados. Cuadrado de diferencias, igualdades notables. Lo tengo desarrollado en la lámina. Efectúo las operaciones. B cuadrado por esa expresión, A cuadrado por esa expresión. Llegamos a este punto. En este punto tenéis que proceder de la siguiente forma. Mirad. En la ecuación general, tanto de la circunferencia como de la elipse, se ordenan siempre primero el término x cuadrado, luego y cuadrado, término en x, término en y y lo que no tiene x e y. Esa expresión matemática tenéis que ordenarla de la misma forma. Primero lo que contiene x cuadrado. Segundo lo que contiene y cuadrado. Tercero lo que contiene x. Cuarto lo que contiene y. Y quinto lo que me queda sin poner. Tenemos ordenada la expresión y en este momento los matemáticos efectúan un cambio de variable. A esa expresión matemática la denominan A. Al coeficiente de la y al cuadrado lo denominan b mayúscula. Coeficiente de la x, que es menos 2b cuadrado x sub 0, lo denominan c. A esto lo denominan d. Y todo ese regalito se denomina e. Expresión denominada ecuación general de la elipse. ¿Y por qué os dije anteriormente que me desagradan profundamente? Mirad. Vamos a pasar a la siguiente lámina y lamentablemente debemos intentar recordar. Si a mí me dan la ecuación general, en este caso de una elipse, y me mandan a hallar sus elementos, es necesario recordar estas relaciones, cosa que a mí me desagrada. El coeficiente de la x cuadrado, dijimos en el cambio de variable que equivale a b cuadrado, y recordad que b es el semieje menor. El coeficiente de la x cuadrado equivale al cuadrado del semieje menor. Coeficiente de y cuadrado es a cuadrado. Lo hemos llamado b y equivale a elevado al cuadrado. Es decir, el semieje mayor elevado al cuadrado. Seguimos el razonamiento. Significado de la letra c en la ecuación general, que es el coeficiente de la x, menos 2b cuadrado x sub 0, y como se supone que ya conocemos a y b, yo conozco b, puedo hallar x sub 0. Y recordad que x sub 0, valor de la x del centro de la elipse. Coeficiente de y. Si me dan una ecuación general, el numerito que multiplica la y equivale a menos 2a cuadrado y sub 0. Se supone que a ya es conocido, vamos a hallar y sub 0, que es el segundo valor en el eje y del centro de la elipse. Resumen al contenido de este vídeo. Os hago una pequeña confesión. En concreto las cónicas y en particular la elipse no me gusta absolutamente nada porque, primero, es un ejercicio de memoria, hay que recordar los elementos, relativamente sencillo, pero en la deducción de la ecuación general hay que memorizar. Debéis conocer de memoria
el significado de los coeficientes de la ecuación general. La otra posibilidad es hacer la deducción, pero evidentemente en un examen yo no me puedo permitir el lujo de hacer esta deducción para conocer el significado de los coeficientes. Conviene memorizar lo que apareció en la lámina anterior, significados de A, B, C y D en la denominada ecuación general de la elipse. Vamos a hacer ejercicios para, a partir del semieje mayor, del semieje menor y del centro, hallar la ecuación, en este caso de la elipse. Damos el tema por concluido. Vamos a hacer ejercicios.